Bueno, lo que vamos a ver ahora en este video va a ser la representación digital de la información. Digamos, es decir, toda la información que tenemos a nuestro alrededor, cómo se traduce en un formato digital para que la computadora lo pueda entender y así lo pueda trabajar. El principal problema, o el primer problema, es que la señal de menor nivel dentro de una computadora solo puede asumir dos estados: encendido o apagado, on, off, verdadero o falso, abierto o cerrado. Y este concepto solo alcanza para representar conceptos binarios nada más. Digamos, con esa señal de menor nivel que me representa dos estados, solamente puedo representar, en este caso, en este ejemplo, un encendido apagado, habilitado deshabilitado, abierto cerrado. Me alcanza nada más que para eso. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es representar una información mucho más compleja, como pueden ser números, letras, gráficos y audio. Para eso existe la unidad de información digital, mejor conocido como el bit. ¿Sí? Un bit puede ser implementado con dispositivos que pueden asumir dos niveles energéticos: apagado, encendido, 0 volt, 5 volt, magnetizado, no magnetizado. Bueno, para representar, esto vamos con lo que significa representar la información. Digamos, si yo tengo un bit, ¿sí? Como indica acá en este cuadrito, tengo un bit que puede tomar dos estados: puede tomar el estado 0 o puede tomar el estado 1. ¿Sí? Y acá vamos con la representación. Cuando el bit toma el estado 0, a mí me está representando que es falso, ¿sí? Que cierta cosa es falsa. Cuando ese mismo bit toma el estado 1, me está diciendo a mí, o yo sé, que esa cosa es verdadera. ¿Sí? Lo mismo con el ejemplo de la casa. Cuando el bit, ese solo bit, toma el estado 0, significa, o está representando, que no estoy en casa. Cuando el mismo bit, toma el estado 1, significa, o representa, mejor dicho, que estoy en casa. ¿Sí? O sea, depende del valor del bit, yo le puedo asignar un significado. Bueno, para empezar a representar información más compleja, tenemos que agrupar esa unidad de información que es el bit. La agrupamos, la vamos agrupando, y así vamos a poder representar información más compleja. Con dos bits, el ejemplo anterior de la casa y demás, ese era un solo bit, un numerito solo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a agrupar dos bits. ¿Sí? Con dos bits podemos formar cuatro combinaciones: la 00, la combinación 01, 10 y 1 y 1. Entonces ahora tenemos cuatro opciones posibles, y a esas cuatro opciones posibles le podemos asignar un significado diferente a cada uno. ¿Sí? Entonces, cuando los dos bits agrupados forman el 00, representan, en este caso, en este ejemplo, espada. ¿Sí? Esto es un ejemplo de un truco de un mazo de cartas, perdón. Cuando los dos bits agrupados forman la combinación 0-1, me va a indicar que es basto. Cuando esos mismos dos bits forman la combinación 1-0, me va a indicar que es oro. Cuando esos mismos dos bits forman la combinación 1-1, me va a indicar que es copa. Y así, con dos bits representamos los palos de un mazo de cartas. Bueno, con 3 bits, así mismo con las combinaciones posibles con 2 bits, con 3 bits tenemos 8 combinaciones posibles. Entonces, a cada combinación le podemos, por ejemplo, acá le podemos asignar un valor numérico. Entonces, nosotros agrupamos 3 bits. Cuando esos 3 bits forman la combinación 000, nosotros le pusimos que, o le asignamos un valor a esa combinación
que va a ser el 343. ¿Sí? Cuando esos 3 bits agrupados forman la combinación 0, 0, 1, le asignamos nosotros un valor que es el -1. ¿Sí? Y bueno, con 3 bits solamente se pueden representar 8 números. Como vimos recién, primero probamos con representar información con un bit, que era, podíamos hacer 2 combinaciones, podía ser encendido, apagado, abierto, cerrado. Después vimos con 2 combinaciones, que eran 4, vimos el ejemplo perdón, eran 4 bits y podíamos hacer 4 combinaciones, y vimos el ejemplo del mazo de cartas. Luego con 3 combinaciones, o con 3 bits, perdón, se pueden hacer 8 combinaciones. Y ahora lo que vamos a ver es la representación, qué combinación podemos llevar, o cuántas combinaciones podemos hacer con n bits. ¿Sí? Si incrementamos el número de bits, aumenta la cantidad de combinaciones o patrones disponibles. Entonces tenemos 8 bits agrupaditos, podemos tener una combinación de 256 elementos. Cuando la cantidad de bits aumenta a 16, cuando agrupamos 16 bits, la cantidad de combinaciones que podemos hacer ya son 65.532. Es un número importante. Cuando tenemos 32 bits agrupados, podemos hacer 4.294.967.296 combinaciones diferentes. Bueno, cuando tenemos n cantidad de bits, para sacar la cantidad de combinaciones que podemos tener, es esta cuenta, 2 a la n, 2 al número de bits que tengamos agrupado. Y ahí vamos a ver la cantidad de combinaciones que podemos hacer. Bueno, recién veíamos cómo se representa la información en formato digital, y ahora vamos a ver las representaciones más utilizadas. Tenemos por un lado la representación de números, que pueden ser representaciones de punto fijo, y por otro lado representaciones de punto flotante, y además tenemos representaciones de textos o cadenas, como se dice. Para la representación de textos o cadenas vamos a ver ahora en un ratito que se usan las tablas ASCII, Unicode y otras más que no las vamos a ver acá. Bueno, la representación de punto fijo. Los números de punto fijo se almacenan con una cantidad fija de dígitos. Nada complicado. Acá tenemos un ejemplo. Representamos 5 dígitos decimales en punto fijo. En este caso tenemos, bueno, el valor numérico 3, se almacena o se representa de esta manera, el 00003. Lo mismo con el 13.211, son 5 dígitos, por ende es el 13.211. El 349 es el 00349. ¿Sí? La representación de punto fijo se usa generalmente, y nosotros lo vamos a usar para representar números enteros. La representación del número flotante. El número de punto flotante se divide en dos partes. Tenemos la mantilla por un lado y el exponente por el otro. Es igual a la notación científica de las calculadoras. Entonces, bueno, acá tenemos dos ejemplos. Tenemos 11,3454 por 10 a la 4. ¿Sí? Este sería la mantilla y este sería el exponente. ¿Sí? Este sería la mantilla y este sería el exponente. La mantilla lo que almacena son los dígitos significativos, como se lo conoce. Digamos, cuanto más números tenga la mantilla, más precisión va a ser el número flotante. Si la mantilla es negativa, el número va a ser negativo. Si la mantilla es positiva, obviamente el número va a ser positivo. Bueno, acá tenemos otros ejemplos más. Tenemos la mantilla acá, en este caso es menos 3,21113, y el exponente es 12. ¿Sí? De acá. En este caso, la mantilla es este número largo, 3,211428888. Bueno, al ser un número tan largo,
significa una mayor precisión en el número en punto flotante, ¿sí? Y este sería la mantilla. Bueno, el exponente indica la potencia de 10 a la que se debe multiplicar la mantilla. El exponente debe ser un número entero. Si el exponente es positivo, multiplica por 10 a la n. Si es negativo, se divide por 10 a la n. Esto se puede visualizar para que sea más fácil de entender, como correr la coma n posiciones. Este ejemplo, nosotros tenemos 1243,34 exponente a la 3, por 10 a la 3. Lo que hace acá, corre esta coma, la corre 3 lugares para la derecha. Entonces, la coma estaba acá, ahí, en 1234. Tiene que correr 3 lugares. Lo corre acá, 1, 2 y 3, y agrega el 0, por eso agrega 0. Queda este número, ¿sí? 1.243.340. En este caso, fíjense que el exponente es negativo en este caso, entonces lo que hace es correr la coma para el otro lado, para la izquierda. Entonces teníamos 2.345,89 y ahora corro la coma a dos lados para la izquierda, nos queda 23,4589. Bueno, veamos ahora los sistemas numéricos o sistemas de notación posicional. Los sistemas numéricos utilizan una cierta cantidad de símbolos para representar los números. En este caso es el sistema decimal que usamos todos los días, que va de 0 a 9, tiene 10 símbolos y su base es base de 10. ¿Por qué? Porque tiene 10 símbolos. Así es con todos los sistemas. Como indica acá, la cantidad de símbolos que posee D, o cardinalidad del conjunto, se denomina base del sistema. La cantidad de símbolos, para resumirlo, la cantidad de símbolos que tenga el sistema va a ser la base. ¿Cómo representamos un número? En este caso, en un sistema decimal, para poder representar este número, el 321, usamos la siguiente fórmula. 3 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 a la 1, más 1 por 10 a la 0. ¿Sí? O sea, si no se dan cuenta, 10 es la base del sistema, y bueno, el exponente va disminuyendo. Para 4 dígitos, acá tenemos un ejemplo general. Tenemos el dígito, la base, que la base del sistema puede ser cualquiera, puede ser 10, 5, 15, puede ser 2. Entonces, si esto fuese en base 2, vamos a poner que este número sea en base 2, acá sería el primer dígito por 2 al cubo, más el segundo dígito por 2 al cuadrado, más el tercer dígito por 2 a la 1, más el cuarto dígito por 2 a la 0. ¿Sí? Acá siempre va la base del sistema. Acá en general, para n dígitos se puede expresar como esta sumatoria. ¿Sí? D es el dígito, la B es la base. Los sistemas numéricos más usados en informática son estos: el binario, su base es 2, ¿por qué? Porque tiene 2 dígitos en su sistema. El octal, su base es 8, tiene 8 dígitos en su sistema, de 0 a 7, decimal, 0 a 9, y hexadecimal, de 0 a F. ¿Sí? La base del hexadecimal, fíjense que es 16, tiene 16 símbolos en su sistema numérico. El sistema decimal. Bueno, obviamente la base es 10. ¿Cómo se representa? De esta manera, como ya lo vimos. El primer número por la base, o sea, por 10 al cubo, y así va disminuyendo el exponente. En general la fórmula es esta. ¿Sí? El dígito por la base del cubo, el dígito por la base al cuadrado, y así. Si el dígito fuese de 5 números, tendríamos el número por 10 a la cuarta, más el otro número
por 10 al cubo y así la disminución del exponente hasta llegar a 0. El sistema binario. El sistema binario tiene base 2, es de base 2 mejor dicho, porque posee dos símbolos en su sistema. Es lo mismo acá. Tenemos este número en binario, el 11011, está en base 2. ¿Cómo hacemos para representar ese número? Bueno, hacemos lo mismo. 1, este 1, por 2 a la cuarta, más 1 por 2 al cubo, más 0 por 2 al cuadrado, y así hasta llegar a 0. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Y esto, el resultado me lo va a dar en base 10. ¿Sí? Fíjense que ahí está en base 10. Y el sistema hexadecimal, que está en base 16 porque su sistema posee 16 elementos, ¿sí? De 0 hasta la F. Y acá lo mismo. Tenemos AF3 en base 16, esto es un número, ¿sí? El AF3 en base 16, y lo podemos representar de esta manera, en esta fórmula. Entonces hacemos A por 10 por 16 a la 2 más F por 16 a la 1 más 3 por 16 a la 0. Igual me va a dar este número. Acá obviamente no es que vamos a hacer A. A representa el valor 10. Entonces hacemos 10 por 16 a la cuadrado más F, que representa el valor 15 por 16 a la 1 más 3 por 16 a la 0. Y me va a dar este número en base 10 en el sistema decimal. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, ahora lo que vamos a ver son las conversiones o cambio de bases entre sistemas. Es decir, del decimal pasar un número que está en base decimal, pasarlo a base binaria, y de la base binaria a hexadecimal, y del hexadecimal al decimal, y así. Bueno, vamos a ver ahora la conversión del binario y hexadecimal a decimal. ¿Cómo hacemos para pasar números que están en binario o en hexadecimal para pasarlo a la base 10 o al sistema decimal? Las conversiones desde binario y hexadecimal a la base 10 se realizan aplicando la fórmula polinómica, esta sumatoria. Lo que vimos en los ejemplos anteriores. Si tenemos, por ejemplo, este número en hexadecimal AF3, para convertirlo a la base 10 o al sistema decimal, hacemos esta sumatoria, ¿sí? Y nos va a dar A, acuérdense que es 10, F es 15, y todo sumado nos va a dar 2803 en base decimal, ¿sí? Es tan simple como eso. Perdón, me olvidé. O sea, este ejemplo es la conversión de hexadecimal a decimal. Para el binario es exactamente lo mismo. Acá no sé por qué tengo un ejemplo, el mismo ejemplo repetido. Acá haría un ejemplo de cómo se convierte un binario a un decimal. Pero es lo mismo, si yo tengo un número, por ejemplo, 1001, hago 1 por 2 a la cuarta más 1 por 2 al cubo más 0 por 2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a 0. Me va a dar un número en base decimal, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para convertir un número decimal a binario? Al revés, recién vimos cómo convertir de hexadecimal y binario a decimal. Ahora quiero convertir de decimal a binario. Para esto es muy simple. Esto va a ser, se llama el método de las divisiones sucesivas. Agarro el número que tengo que convertir, en este caso el número es el 23, el número decimal, lo divido por 2, pongo el cociente y el resto. Después el cociente ese que me quedó, lo pongo acá y lo vuelvo a dividir por 2, ¿sí? Y así hasta llegar al final. Después el cociente 5 lo divido por 2 de vuelta. Después el cociente 2 lo divido por 2. Y a 1 y 2 y me queda eso, ¿sí? Y el número decimal va a ser el 10111. De abajo, tengo que empezar de abajo. 10111. Esto no es muy complicado, digamos.
Lo único que hay que aclarar es que si yo hago 23 dividido 2 me va a dar 23 dividido 2 me va a dar 11,5. ¿Sí? Obviamente acá toma el cociente, lo trunca en la coma el número, usa el 11 nada más y hace 11 dividido 2. 11 dividido 2 de vuelta me va a dar un número con coma, me va a dar 5,5, pero acá utiliza el 5 nada más. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. Y luego el número binario va a ser el 10111. Es decir, el número 23 en base 10 va a ser igual al número 10111 en base 2. Bueno, ahora para convertir nos quedaba dos combinaciones más de conversión. Para convertir de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario existe una equivalencia de 4 dígitos binarios y un dígito hexadecimal. Esa equivalencia la podemos ver acá expresada en esta tabla. Entonces fíjense, el número AF en base 16 o en base hexadecimal lo convertimos en este número binario. Entonces agarramos la A primero. La A. En el dígito binario que representa la A en el sistema hexadecimal es el 1010. Entonces le ponemos ahí 1010. Bueno, la F, vamos a la F, buscamos la F. Y la F en binario es el 1111. Lo ponemos acá. Y listo, juntamos todos los números y nos va a quedar este número. En binario. Entonces, el AF en base hexadecimal va a ser igual a este número en binario. ¿Sí? Después, ¿cómo hacemos para convertir de binario a hexadecimal? Es exactamente igual. O sea, tenemos que utilizar la tabla. Lo único que hay que saber acá es que este número si todo junto es un número binario, en base 2. Lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar conjuntos de 4 números, de 4 dígitos, tomarlo de derecha a izquierda y eso buscarlo en la tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el 0101, ahí ya hay 4 dígitos, vamos a la tabla y buscamos el 0101, perdón, el 1010, y nos damos cuenta que es la A. Entonces, escribimos la A acá. Ahora lo mismo, seguimos tomando los 4 dígitos siguientes y es el 0101. En este caso es el 5. Para ver esto vamos a la tabla. Lo siguiente con estos 4 dígitos más, 7 y así hasta llegar a este. El 1011 que es la B. Siempre se agrupa desde la derecha hacia la izquierda. Entonces nosotros vamos a ir tomando, por ejemplo, así 4 dígitos, 4 dígitos, 4 dígitos, y por ahí llegamos al final y tenemos 3 dígitos. Entonces lo que tenemos que hacer de ahí es agregar un 0. Si falta un dígito, le agregamos un 0. ¿Sí? Y ese es el número que tenemos que buscar en la tabla. Conversión de hexadecimal a binario. Bueno, cada dígito hexadecimal se convierte en 4 dígitos binarios según la tabla anterior. Nada del otro mundo acá. Tenemos un número en hexadecimal. ¿Sí? Tomamos la C, vamos a la tabla, vemos qué número representa un binario, lo ponemos, lo mismo con la A, lo mismo con la D, lo mismo con la A nuevamente. ¿Sí? Y entonces este choclo es el número binario, lo que nos queda en el sistema binario. Lo mismo para esto y para esto. Conversión de decimal a hexadecimal. La conversión de decimal a hexadecimal no es directa. Hay que hacer dos pasos. Primero convertimos el número decimal a binario, ¿sí? Con el método de división sucesiva, y el número en base 2 lo convertimos a hexadecimal, ¿sí? Y ahí nos queda.
pero digamos no es una conversión directa. Acá tenemos un ejemplo, tenemos el número 2 en base 10, por el método de divisiones sucesivas lo convertimos al binario y nos queda el 1100 y vamos a la tabla, buscamos estos 4 dígitos de derecha a izquierda y nos va a dar que es la C, ¿sí? Bueno, muy por arriba vamos a ver ahora las representaciones de letras y textos. Para representar letras y textos necesitamos asignar a cada símbolo un valor numérico. Para eso vamos a usar el código ASCII. El código ASCII es una tabla que tiene los símbolos, digamos, las letras, lo que haga falta utilizar, digamos, los símbolos que usamos siempre, y a cada símbolo se le asigna un valor numérico, ¿sí? Esos valores numéricos son los que utiliza la máquina internamente para representar esa información, textos y letras. Esta es la tabla ASCII, fíjense. ¿Ves? El símbolo A, por ejemplo, el A mayúscula, tiene un valor numérico, en hexadecimal, en octal y en hexadecimal. La A minúscula, que fíjense, es distinta, es otro símbolo, la A minúscula de la mayúscula, tiene asignado otro valor numérico, y así con todos los símbolos. ¿Ves? Acá tenemos el peso, que tiene es un símbolo que tiene asignado otro valor numérico, los números, ¿sí? El número 2, el símbolo, digamos, el número 2 tiene asignado un valor numérico, y así con todos los símbolos. Entonces, cada cadena de carácter se almacena como una secuencia de números. Fíjense, H mayúscula tiene asignado un valor numérico que es 72. Si nosotros vamos a la tabla y buscamos la H mayúscula, fíjense que es el 72, ¿bien? El valor numérico. Lo mismo con la O minúscula tiene asignado el valor 111, el espacio también es un valor, el espacio tiene asignado el valor 32, un valor numérico 32. La U mayúscula, T mayúscula y N mayúscula tienen sus respectivos valores asignados, y el signo de exclamación también tiene su valor numérico asociado. Sí, bueno, esto es muy por arriba, digamos, lo que es la representación de cadenas o de textos y de símbolos. Más adelante vamos a profundizar un poquito más, ¿sí? Hasta luego.